caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Os acordáis que ayer veíamos en una primera meditación, enseñanza, catequesis, creo en el Espíritu Santo? Y hablábamos de los nombres del Espíritu, hablábamos de los símbolos, el agua, el fuego, la nube, y también hablábamos de las acciones del Espíritu Santo, y de un modo especial terminábamos hablando de el Espíritu Santo. El espacio de acción del Espíritu Santo es en la Iglesia. La Iglesia sabemos que tiene una dimensión jerárquica, en cuanto que Jesús instituye un colegio apostólico, al frente del cual está Simón Pedro, que es el vicario de Cristo en la tierra, el primero entre los apóstoles, y después además Jesús instituye no solamente una Iglesia jerárquica, es decir, estructurada por los presbíteros, diáconos, el pueblo santo de Dios, sino también quiere una Iglesia carismática, en el sentido de una Iglesia que con el frescor del Espíritu, pues conozca la voluntad de Dios y transmita la voluntad de Dios. Claro, a veces ha querido como confrontar la Iglesia jerárquica, el Vaticano, los obispados, los párrocos, los curas, una Iglesia como jerárquica, frente a una Iglesia carismática, San Francisco de Asís, los santos que tenían carismas especiales, gracias, cuando realmente lo que Dios quiere es que una y otra se complementen, una y otra se enriquezcan, de tal manera que la una sin la otra no pueden suceder. Y el Espíritu Santo está tanto en la Iglesia jerárquica como, por supuesto, en la Iglesia carismática. Un carisma que no está reconocido, que no está aprobado por la Iglesia, no es un carisma del Espíritu Santo. Ahora, una jerarquía que no tenga en cuenta ese movimiento, esa realidad carismática que siempre ha sucedido en la historia de la Iglesia, tampoco estaría en comunión con el Espíritu Santo y sería una jerarquía hueca, absurda, estéril e inútil. Y por eso me parece que sería bonito ver cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, sabiendo que en primer lugar actúa a través de, efectivamente, esa estructura jerárquica, que es una dimensión de la catolicidad, y efectivamente a través de los sacramentos y de un modo especial a través del sacramento del orden, el Espíritu Santo interviene. El sacramento del orden, por medio del sacramento del orden, el Espíritu interviene, en primer lugar, enseñando con autoridad. La predicación del Papa, la predicación de los obispos, es una predicación que la Iglesia siempre ha considerado magisterial. Máxime cuando el Papa tiene una intención, a lo mejor la homilía de diario de Santa Marta del Papa Francisco, pues él no quiere que sea magisterio. A lo mejor una intervención del Papa en un encuentro, en una entrevista, hablando en un avión, por supuesto que no quiere que sea magisterio, pero cuando el Papa habla ex cátedra, por ejemplo, es un magisterio vinculante. O cuando el Papa sanciona junto con el Colegio de los Obispos del mundo entero un concilio, es un magisterio vinculante. Por tanto, fijaos, el Espíritu Santo actúa en la Iglesia por medio de su estructura jerárquica, y la estructura jerárquica actúa, 1, enseñando con autoridad, 2, celebrando los sacramentos, y por eso sabemos que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción, son sacramentos cuyo ministro ordinario es el sacerdote, y que transmite, no solamente lo decíamos ayer, la Iglesia no solamente anuncia, sino que transmite lo que anuncia, no solamente que predica, sino que da trigo, es decir, aquello que propone, primero lo regala para que pueda ser vivido. Y por tanto el Espíritu Santo actúa en la Iglesia muy eficazmente por medio de los sacramentos. Y en tercer lugar, por supuesto, la Iglesia jerárquica es la responsable de organizar, de sacar adelante, de proponer, de impulsar todo lo que es la vida de la caridad. El gobierno de la Iglesia es un servicio para el bien de los fieles y para el bien de la humanidad. Y por tanto, en la medida en que la Iglesia, en su dimensión jerárquica, tiene que servir a los más necesitados, servir a todos los hombres, ahí la Iglesia también está viviendo pues esa dimensión del Espíritu Santo que manifiesta en obras de cariño, de caridad, de entrega, la presencia de Dios. Esto creo que es de todos conocido y por tanto yo ahí no voy a insistir mucho más, o si acaso cuando toque la catequesis del orden sacerdotal, yo hablaré de la acción del Espíritu Santo a través del sacerdocio, de los obispos y por tanto de la estructura jerárquica. Pero yo creo que nos puede interesar más en esta catequesis la dimensión más bien carismática. Sabéis que carisma significa una gracia. En el lenguaje mundano, una persona carismática pues es un político que atrae mucho a la gente, es un cantante que tiene un modo de ser que es que la gente se estremece cuando canta, es una persona con una profundísima personalidad que arrastra. Siempre carismático se ha entendido en el lenguaje, digamos, profano. Esta persona es muy carismática, es decir, como algo que arrastra, que lidera, que convence el corazón porque tiene una fuerza interior que realmente
pues lleva a los demás hacia el terreno donde, bueno, pues donde los quiera llevar. Y lo mismo puede ser un carismático maravilloso como un carismático satánico, porque tengo entendido que estos grandes líderes de masas como Adolf Hitler, por lo visto eran muy carismáticos, pero claro, un carisma, por ejemplo, para el mal. O hay ciertos políticos que son muy carismáticos, que han llevado a su pueblo a las mayores tragedias y no son carismas del Espíritu Santo. Porque hay que distinguir, por tanto, entre la dimensión carismática de la persona que tiene una muy fuerte personalidad y lo que son esa dimensión carismática de gracia como de don de Dios, un don de Dios que se recibe del Espíritu Santo y se recibe en el alma. ¿Os acordáis que ayer en la meditación decía, bueno, ¿y cómo actúa el Espíritu de Dios en el alma humana? Pues en la Iglesia Católica está la dimensión jerárquica, en la Iglesia Católica está la dimensión carismática y ya vamos a quedarnos entonces en la dimensión del uno a uno. Cómo actúa el Espíritu Santo en mi alma, en mi interior, en mi intimidad. Bien, y entonces en primer lugar sabéis que el Espíritu Santo actúa a través de los 7 dones del Espíritu, después también están los frutos del Espíritu Santo y por último están los carismas, que San Pablo los describe muy bien en la primera comunidad de Corinto, habla de una serie de carismas que también, bueno, si nos da tiempo a ver todo hoy, pues lo veríamos entre la meditación de hoy y la meditación de mañana. Pero los que habéis participado en grupos de la renovación carismática y habéis hecho el seminario de iniciación a la vida en el Espíritu, esta enseñanza sé que la conocéis bien. Yo a veces me sorprende cuando gente que en principio ha hecho bien la catequesis, ¿os sabéis los 7 dones del Espíritu Santo? Y la verdad es que eso de los 7 dones es para nota, ¿eh? Bueno, los 10 mandamientos entiendo que se lo sabe casi todo el mundo. Bueno, los mandamientos de la Iglesia Católica, a veces sí, a veces no, los vas sacando con dificultad. Las bienaventuranzas, dificilillo. Los 7 pecados capitales, a lo mejor sí hay una película que se llamaba 7 que la gente pues la vio mucho. Y los dones del Espíritu Santo, sabiendo que precisamente a través de esos 7 dones, el Espíritu Santo actúa, interviene en tu alma. Mirad, los dones se pueden explicar desde el comienzo hasta el final o desde lo más sublime a lo más sencillo. A mí personalmente me gusta más explicarlos un poquito, explicarlos, son muy difíciles de explicar porque es una acción extraordinaria de Dios, pero bueno, describirlos un poco de abajo arriba. En primer lugar, el santo temor de Dios. Mirad, este don lo que hace, voy a tomar una definición y luego la desarrollo un poco, nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Claro, fijaos que el santo temor de Dios no es miedo a Dios. Hay que tener un miedo a Dios porque como lo haga mal, como se entere, como me castigue, como le enfade. Y yo creo que no es la voluntad de Dios que nuestra relación con Él sea una relación de temor. Decía San Juan que el amor expulsa el temor y que la única relación que Dios quiere tener con nosotros no es la del miedo y por tanto el timor domini, que se dice en latín, que es un genitivo, no un dativo, un ablativo, por tanto hace una indicación que no es un miedo a Dios. Santo temor de Dios es el verdadero miedo a perderte. Y fijaos qué bonito cómo el Espíritu Santo empieza a actuar así en las almas, porque tú algún día tendrás que descubrir que lo más importante que te ha pasado en tu vida es haber conocido al Señor. Tendrás que descubrir que lo más bonito, lo más grande que te ha pasado en tu vida es haber experimentado esa comunión y que no la quieres perder. Y por tanto, como tienes miedo, es como si te regalan un anillo de esmeraldas o te regalan el megacoche de 4, yo qué sé, pues tubos de escape con 4 motores, con tal, con cual, y dices, uy, el coche lo tengo que guardar mucho porque lo podría perder, me lo pueden quitar. Pues igual que tú guardarías una pulsera o un anillo de esmeraldas o un coche de la última generación bien guardado, bien protegido, pues tu relación con Dios es lo más importante que te ha pasado. Y tú no quieres perder tu relación con Dios. Y por eso el temor de Dios, el santo temor de Dios, es esa actitud que te da el Espíritu Santo, es un don que te hace respetar muchísimo y decir, mira, Dios mío, yo no me la juego. Aparta de mí lo que me aparte de ti. Y si tú ves que una persona, una amistad, un programa de televisión, una novela que estás leyendo, lo que sea, te aparta realmente de Dios, dices, fuera, no me interesa. Una tontería si voy a perder yo una amistad con Dios, voy a perder la vida de la gracia. Y entonces, claro, te das cuenta que es ya como un estado primero como de purificación en la que tú vas viendo dentro de tu vida lo que te acerca y lo que te aleja y haces una decisión o una elección. Me quedo solamente
con lo que me acerca, rechazo lo que me aleja. El santo temor de Dios. A continuación, el don de la piedad. Es el don de la piedad aquel que el Espíritu Santo nos da para tratar siempre a Dios con una relación filial, es decir, para tratar a Dios Padre como Jesucristo le trataba, para tratar a Jesucristo como le trataba los apóstoles, los santos, para tratar al Espíritu Santo como ese huésped interior, de tal manera que por el don de la piedad adquiero una familiaridad, una cercanía, un cariño con Dios, de tal modo que me convierte en una persona piadosa. Y una persona piadosa no es una persona, vamos a ver, la típica beatona que está todo el día Santa María Madre de Dios pero clavando puñales a los demás, y que está en la iglesia pero para criticar y para servirse de la iglesia, sino me convierte en una persona piadosa en el sentido que me atrae todo lo de Dios, me interesa todo lo de Dios, me gusta el amor de Dios, me gusta conocerle, me importa lo de la iglesia, me importa que el Evangelio sea anunciado, me importa cuando está en la televisión, a lo mejor salen noticias en una cosa del Papa, digo a todos, oye, callaros por favor, que me importa mucho saber pues qué ha dicho el Papa o qué ha pasado en tal sitio, y no por clericaleo o por decir, ay, me tengo que estar a la última para luego comentar con mis amigas no, sino que realmente, por este don de la piedad, esa atracción, ese gusto, ese como al niño pequeño le gusta estar con mamá porque bueno, pues mamá todo lo que dice es muy interesante, o papá todo lo que dice me ayuda, me enseña y me enriquece. Y entonces nos convierte el Espíritu Santo en personas piadosas. Ya no nos aburrimos tanto en la oración, o si nos aburrimos o pasamos ratos largos que no se hace oración, por este don de la piedad yo persevero, y aunque hay un día que está más despistado, o un mes, o una temporada, porque el Espíritu Santo me ha hecho o me ha dado el don de la piedad, yo me mantengo firme, no me rindo, y quiero tener una relación, repito, filial. La piedad, a mí me gusta compararlo como es un don como un cordón umbilical, que del mismo modo que el niño está nutriéndose, alimentándose, confortable en el vientre de su madre, así por el don de la piedad nosotros nos nutrimos, nos alimentamos del amor de Dios, del amor del Padre, y tenemos una relación, repito, de absoluta confianza. En tercer lugar, el don de la fortaleza. El don de la fortaleza es un don que nos da el valor para enfrentarnos a las dificultades del día a día en la vida cristiana. Hace una fe, convierte nuestra fe en heroica, una fe valiente, una fe firme. Esa fortaleza es la fortaleza que tuvieron, por ejemplo, los mártires, y sobre todo es una fe, ese don nos hace perseverar y no echarnos atrás en nuestras decisiones. Claro, ahí qué importante es ese don de la fortaleza, porque cuántas veces como que la vida me supera, cuántas veces las pruebas están muy por encima de mis posibilidades, cuántas veces te das cuenta, mira, Dios mío, es que yo no llego, es que yo no tengo ganas, es que yo no me veo capaz, es que esto no me apetece. Y sin embargo, el Espíritu Santo dentro de ti te sugiere, ¿no? Lo que tú no puedes, yo sí puedo. Lo que tú no sabes, yo sí lo sé. Donde tú no llegas, yo sí puedo llegar. Confía en mí, apóyate en mí, vive el día a día, vive el momento, y te darás cuenta cómo el Espíritu Santo es ese compañero que con el don de la fortaleza, repito, te hace, no tanto mirando al futuro, sino sobre todo el don de la fortaleza, yo pienso que es un don que se apoya en el pasado. ¿En qué sentido? Que uno puede decir con toda propiedad, Dios nunca me ha faltado, Dios nunca me ha fallado, Dios siempre ha estado conmigo, si no me ha fallado nunca, ¿por qué me va a fallar en el futuro? Entonces, ese don de la fortaleza lo ejercitamos en el ahora, pero confiando en un pasado en el que el Señor nunca nos ha fallado, y en un futuro en el que, por supuesto, no va a jugar con nosotros y no nos va a fallar. Y por eso creo que también, junto al don del temor de Dios y el don de la piedad, el don de la fortaleza, son esos dones por los cuales el Espíritu Santo empieza a moverse en ti, como a hacerte ver que no estás solo, que tu vida espiritual, que tu vida creyente, que tu vida familiar, que tu vida profesional, iluminada por la fe, no es una cuestión que tengas que sacar tú a fuerza de codos, a fuerza de tu voluntad, a fuerza de todos tus, digamos, ese meter riñones que se dice, de hacer un voluntarismo extremo. No, sino que hay alguien, un huésped interior, un compañero de camino, que es el Espíritu de Cristo resucitado, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Paráclito, que está contigo y que te hace
amar a Dios sobre todas las cosas y no querer perderlo, que te hace vivir con Dios una relación piadosa, de atracción, de cariño y sobre todo que te da una fortaleza que nada ni nadie en el mundo pues te lo va a poder dar. A continuación, después de esos 3 primeros dones, viene 4 dones que a mí me parece que desarrollan la acción del Espíritu Santo, ese plan de santidad en el corazón de cada uno de nosotros. En primer lugar, sería ya en cuarto lugar, el don del consejo. Es el don para conocer, discernir los caminos que tengo que tomar en mi vida, las opciones que se me abren, para saber distinguir lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero o lo falso, sobre todo, en definitiva, para distinguir lo que es la voluntad de Dios en mi vida o en la vida de otros, la voluntad de Dios de lo que es mi propia voluntad, aunque a veces pueda parecer muy atractiva, muy interesante. Claro, esto es importantísimo, porque a veces, ¿esto será voluntad de Dios? ¿Será voluntad de Dios que yo aguante una situación en la que pierdo la dignidad todos los días? ¿Será la voluntad de Dios que yo me esfuerce tanto en luchar por una cosa que a lo mejor tengo que aceptar? ¿Será la voluntad de Dios que yo rece 3 horas todos los días cuando a lo mejor luego vas a ver a un sacerdote y dice, pues mira, no es voluntad de Dios, es voluntad de tu soberbia, de tu vanidad, de creerte que eres el colmo del no va más? Mirad, este don del consejo es un don que habitualmente se recibe siempre o casi siempre por una mediación humana. No es que tú de repente te enchufas con el Espíritu Santo, muéstrame con una claridad la voluntad de Dios en esto. Muy excepcionalmente, en el caso de una vocación, el Señor puede hacer una moción especial, pero no es lo frecuente. El don del consejo te viene pues por un director espiritual. El don del consejo te viene porque has hablado con alguien que sabes que tiene fe como tú y le has contado esto y te dice, bueno, pues mira, yo lo veo también muy claro, ¿no? Y sobre todo, el don del consejo Dios te ilumina para que cuando conoces su voluntad, Él te da una paz grandísima. La voluntad de Dios no suele coincidir con lo fácil. La voluntad de Dios no suele coincidir con lo que más me apetece, sino que la voluntad de Dios suele coincidir con lo más bello y también, por qué no decirlo, con lo más fatigoso, difícil, complicado. Pero no complicado, sino, me explico, ¿no? No complicado de malo, sino complicado de que tengo que complicarme la vida para darla por los demás. Y este don del consejo lo tenemos, por ejemplo, los sacerdotes, para darlo a aquellos que vienen a pedir un consejo por razón de nuestro sacerdocio. Los padres y las madres de familia, en razón de que son los responsables de orientar a sus hijos hasta ciertas edades en las decisiones que tienen que tomar. Los tienen los catequistas, por supuesto en las comunidades religiosas, aquel que hace cabeza y aquel que, bueno, pues que es el superior, la superiora. O sea, este don te lo da la autoridad del amor, porque a quien tú amas sí le puedes aconsejar. A ver, no hay que dar un consejo a quien no te lo pide, eso es evidente, pero cuando lo que hay detrás es el amor, cuando lo que hay detrás es el que tú quieres realmente el bien del otro y no te buscas tu propio bien ni le quieres aplicar unos esquemas que tú traías de antes, entonces el don de consejo es esencial. Es un don que podemos dar y a la vez que todos debemos recibir. Yo llevo 30 años de sacerdote, pero no una anécdota personal, ¿no? Y desde antes de ser sacerdote, ya en el seminario, y antes de entrar en el seminario, un tiempo antes, siempre he encontrado algún sacerdote pues con más experiencia que yo, con más vida interior que yo, que eso no es nada difícil, y le he preguntado, oye, ¿qué te parece esto? No lo tengo claro, porque pues a veces dudamos. Y en esto sé humilde, atrévete a pedir consejo y luego sé dócil cuando te den un consejo. Un consejo no te vincula, un consejo no es un mandato. Cuando alguien te da un consejo, un sacerdote, no, es que yo hice esto porque me lo dijo el cura te lo aconsejó. No quieras eximir tu responsabilidad porque alguien te ha dicho que te conviene o él opina que puedes hacer esto. A mí a veces me dicen, no, yo vengo aquí muy enfadado porque usted le ha dicho a mi mujer que haga esto. Y vamos a ver, primero, lo que yo he dicho no lo puedo repetir porque no puedo repetir lo que me han contado a mí y por tanto mi respuesta. Y segundo, creo que todos somos mayores de edad para que una vez que hemos escuchado un consejo, ya es nuestra decisión. Es decir, el don del consejo, cuando lo recibes de alguien, no te exime de tu responsabilidad, de tus decisiones. Tienes que asumir tus decisiones, si son acertadas, para dar gracias a Dios, y son equivocadas, para pedir perdón. Pero creo que este don es muy importante. Y creo que todos, de algún modo, pues efectivamente necesitamos cada día conocer, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres con esta persona? ¿Qué quieres con este familiar? ¿Qué quieres con este trabajo? ¿Qué quieres, cómo quieres que gestione esta enfermedad? Bueno, y el Señor efectivamente, por el don del Espíritu Santo, el don del consejo, te ilumina y con la fortaleza, la ciencia y el temor de Dios,
te permite no solamente conocer la voluntad de Dios, sino vivir la voluntad de Dios, ser la voluntad de Dios en la tierra. Y me parece que esto es algo también que tenemos que considerar, que estoy aquí, lo que me hace santo no es mucha oración, lo que me hace santo no es hacer cosas muy buenas, lo que me hace santo es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, conocerla. Y para conocerla necesito, sin duda ninguna, el don del consejo. En cuarto ya lugar, o en quinto ya, en quinto, me queda la ciencia, el entendimiento y la sabiduría. En quinto lugar, el don de la ciencia. El don de la ciencia es un don del Espíritu Santo que no es la ciencia en el sentido mundano o como lo entiende los científicos, el premio Nobel de física, de química, no. No es la ciencia del mundo, es la ciencia de Dios y por tanto es esa capacidad que Dios me da de mirar la creación como Él la mira. Es ese don por el cual el pensamiento de Dios sobre la humanidad, sobre cada corazón humano, sobre la... Bueno, pues Él me lo regala. San Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque efectivamente, ¿cómo se manifiesta el don de la ciencia? Imagínate, pues que vas paseando y hay unas montañas maravillosas, unos arroyos, unos ríos, y bendices al Señor. Y vas por un desierto que es todo luz, y bendices al Señor. Y ves las olas del mar en su inmensidad y bendices al Señor porque te das cuenta que todo eso es una manifestación de la belleza de Dios. Pero sobre todo el don de la ciencia, ese mirar la creación y las criaturas con la mirada de Dios, es que te hace y te ayuda a reconocer la presencia de Dios en tus hermanos los hombres. Y por este don de la ciencia, tú te encuentras con Jesucristo, especialmente en los más pobres. Claro, cuando a la Madre Teresa, lo he contado muchas veces esta anécdota, le preguntaron, estaba limpiando a una persona moribunda, sucia, con sus excrementos, pues una cosa muy desagradable, se acercó un millonario y dijo, madre, yo no haría esto por todo el dinero del mundo. Y ella contestó, ni yo tampoco. Yo lo hago porque estoy limpiando a Jesucristo, porque Jesucristo está aquí. Está con esta persona. Y es que Jesucristo lo dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, estuve enfermo, y me atendisteis. Por tanto, ese saber reconocer la presencia de Jesucristo en los necesitados, en los que sufren, es la verdadera ciencia. La ciencia de Dios, la ciencia de la cruz, la ciencia del Espíritu Santo que me lleva a realmente darme cuenta que todo lo que hay cerca de mí es un espacio para poder darle gloria a Él, en el servicio, en la alabanza, en tantas cosas que el Señor me regala y me pide. Y por tanto, claro que un cristiano, no sé, pienso en San Francisco de Asís, que él, con su himno a las criaturas, loado sea mi Señor por la hermana agua, por el hermano fuego, por el hermano sol, por la hermana luna, es decir, él veía en toda la creación, y especialmente en el sufrimiento, veía esa presencia maravillosa de Dios. Creo que todos también tendríamos que pedir este don para que nuestra vida cristiana pues sea llevada a una plenitud. En penúltimo lugar, el don del entendimiento o de la inteligencia, se dice de los dos modos, es un don divino que nos viene para aceptar las verdades reveladas por Dios. Este don, el Espíritu Santo, nos permite escrutar lo profundo de Dios y que eso profundo de Dios como que se quede, se repose en nuestro corazón y desde esa intimidad con Dios se produzca una transformación del corazón y yo al final deje que Cristo viva en mí. Claro, dices, no, esto ya es un nivelón. Dices, bueno, pues el nivelón que tienen los santos o el nivelón que tiene mucha gente sencilla, que realmente este don del entendimiento lo han recibido, lo han acogido y lo han hecho que siga creciendo. Por el don del entendimiento, por ejemplo, el Espíritu Santo hace que las enseñanzas de la Iglesia sean para ti no una norma muerta, no sean como una letra, no una doctrina que me tengo que aprender, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, sino que es como desmigar tu fe, la revelación divina que se ha hecho en la Sagrada Escritura, la revelación divina que se hace en el magisterio, que en la vida de los santos, y que te des cuenta que eso te afecta mucho, te importa mucho y que ya forma parte de ti, que Jesucristo forma parte de ti, que las enseñanzas de Jesucristo forman parte de ti, y que te nutren,
que son como ese tesoro que tienes guardado en tu corazón y que de ese tesoro vas sacando todo. Sacas lo mejor, sacas la luz, sacas la fortaleza, sacas los dones, los frutos, los carismas, y entonces por el don de la inteligencia te da efectivamente un golpe de vista espiritual, no de vista corporal, porque te das cuenta que tú sin Dios no eres nada, o que Dios es lo más grande, lo más importante que sucede dentro de ti. Ya no es el don del temor de Dios, que Dios es lo más importante que me ha pasado en mi vida, porque todavía en el temor de Dios ves a un Dios como frente a ti, pero con el santo entendimiento ya te das cuenta que es un Dios que forma parte de ti y que forma parte de tu vida. Y por último, el don de la sabiduría. Por el don de la sabiduría dice que es un don que nos hace como saborear. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios, esa vivencia de vivir la comunión, la cercanía. Mira, una cosa es decir que quieres a alguien, otra cosa es experimentar que quieres a alguien. Una cosa es estar deseando ver a una persona porque sabes que la quieres, y otra cosa es cuando ya te encuentras con ella. Claro, los místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, hablaban con mucha claridad de este don, la llama de amor viva, o de Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Dice, no, es que esto es de los místicos, esto se hace de las monjas de clausura, como muy sublimes. Dice, no te creas, Yo conozco muchas personas que me comentáis, pues don Jesús, otro día en la exposición del Santísimo tuve un momento que me encontré fenomenal, que me di cuenta que estaba disfrutando, que era el momento de los momentos más bonitos de mi vida. Me vi a lo mejor llorando de emoción, pero no de pena, sino de una inmensa gratitud por haber conocido el amor de Dios. Claro, porque la sabiduría en este caso no viene de saber, viene de saborear, de gustar, es el gusto de Dios, es el sabor de Dios, es esa comunión plena. Suele estar muy vinculada a la Eucaristía, por ejemplo, o suele estar muy vinculada a esos momentos pues, en los que tú estás haciendo oración, en los que realmente experimentas la fuerza, no sé, claro, no hay palabras humanas, porque ahí a mí me resulta muy difícil explicarlo, porque esto efectivamente es una vivencia, es un don del Espíritu, que seguro que lo tiene. Dice, no, esto yo jamás lo tendré, porque esto es para gente muy subida a la parra. Pues mirar, yo no estoy nada subido a la parra y me ha pasado una vez, hombre, no todos los días, pero alguna vez sí me ha pasado, y de verdad que conozco muchas personas sencillas, que perseveran en su oración y que de repente un día experimentan una gracia, un bienestar, un gozo, que es el don de la sabiduría. Bien, pues quiero empezar a terminar, que llevo casi ya 28 minutos en esta meditación, pero claro, fíjate, los 7 dones, ¿no? Qué buena cosa sería que los repasaras. Qué buena cosa sería, Señor, a mí que me hace falta más ahora es esto. Señor, ayúdame en este don de la fortaleza o en el temor de Dios, porque no te tomo lo suficientemente en serio. Hazme más piadoso, dame el don de la ciencia para reconocerte, Señor, que estás presente en este familiar. Cómo me gustaría un instante de sabiduría para saborearte. Es que es así como actúa el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La vida de los santos, la biografía de los santos, cuando uno estudia el progreso espiritual de una persona que es santa, que la han canonizado, te das cuenta que estos dones del Espíritu Santo han actuado en la vida del santo. Y no te hace falta que te canonicen para ser santo. Yo conozco gente también en las parroquias en las que he estado que sin ningún proceso de canonización eran temerosas de Dios, eran profundamente piadosas, eran profundamente, tenían una clarísima, un conocimiento de lo que era la voluntad de Dios en su vida. Eran personas con una fortaleza increíble, que veían al Señor en todas las criaturas y servían con gusto a Jesucristo en los demás. Es decir, que no hay que ser muy místico, que no hay que ser muy místico para vivir estos dones, sino que son dones que se te dieron en el bautismo, los tienes dentro de ti, es un tesoro que fue puesto dentro de ti en el bautismo y que tú con tu libertad tienes que aprender a activarlos. O sea, que yo tengo un coche con 7 marchas, digo, no, pero yo solamente voy en primera. Digo, chico, aprende a meter la segunda, embragar, la tercera, la cuarta, porque el coche va mucho mejor con 7 marchas que con 1. Pues de algún modo eso es de lo que se trata, activar los dones del Espíritu y saber cuando digo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que es esa vida espiritual, la que me da el Espíritu, la que realmente me hace ser verdadero discípulo de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.